Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Contreras Pérez. Este es un trabajo para el curso de genética, que es el tema que me correspondió. Bases moleculares de la genética. Está presentado por Francisco Javier Contreras y presentado a la tutora de práctica Magda Liliana Santoyo, UNAD 2022. ¿Qué es la base molecular de la genética? La genética molecular se encarga del estudio de la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Para poder entender, debemos de saber qué constituye el material genético, qué es un gen, qué es el ADN, cómo llevar a cabo la secuencia de nucleótidos, entre otros aspectos relevantes. Bueno, el significado de un gen. Un gen es la unidad física y funcional de la herencia que se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contienen la información para elaborar una proteína específica. Cada gen tiene localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye un genoma. Los cromosomas están constituidos por ADN, ácido desoxirribonucleico, que codifica la información hereditaria, y por proteínas histónicas y no histónicas. Cada cromosoma está conformado por una única molécula de ADN y es la que cada gen ocupa en su segmento. El ADN está constituido por la asociación de moléculas llamadas nucleótidos formadas por la unión de una molécula de fosfato, una del azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, ya que cuatro bases distintas, adenina, guanina, timina y citosina, participan en la formación de los nucleótidos. El ADN está constituido por la asociación de moléculas llamadas nucleótidos, formadas por la unión de una molécula de fosfato, una del azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, ya que cuatro bases distintas participan en la formación de los nucleótidos. El mensaje de la herencia o código genético está contenido en el orden o secuencia con que las bases aparecen en la larga hebra del ADN. El mensaje genético solo consiste en información que determina el número, el tipo y la secuencia de aminoácidos de cada uno de los distintos tipos de proteína de un organismo. La secuencia de bases del ADN determina la secuencia en que los aminoácidos se enlazan entre sí para dar lugar a una proteína. ¿Cuáles son los ámbitos que intervienen de la genética molecular? A continuación les hablaré en los ámbitos que interviene la genética. La genética molecular podemos llevar a cabo análisis de los componentes del ADN. A su vez, conocemos el orden de la secuencia de los nucleótidos que digamos que se tratan de las instrucciones para formar un ser humano. En el ámbito evolutivo, el ámbito genético se transfiere de padres a hijos, con pequeñas modificaciones durante las distintas etapas de generaciones. Logramos conocer el parentesco que existe, es decir, la relación entre ellos, entre especies, y así pues conocer cómo vamos evolucionando de padres a hijos, o sea, de diferente generación en generación. La antropología, la genética molecular. Somos más conscientes del parentesco, que consiguiente podemos conocer la evolución humana a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el Homo sapiens mantuvo contacto con otras especies de humano, como el Homo. De hecho, todavía cargamos por parte del ADN de estas especies en el nuestro, como testamento de la unión entre estas diferentes especies de humano. El ámbito médico. En el ámbito médico, en lo que respecta a la medicina, los avances en genética han aportado una serie de conocimientos que día a día hoy nos permiten conocer más sobre muchas enfermedades heredadas, además de identificar bacterias que inciden negativamente en el correcto desarrollo de nuestro estado de salud. A su vez, se aplica en otros campos como la medicina personalizada, que utilizaría nuestro DNA para saber cuál es el tratamiento nutricional y farmacológico más conveniente para cada individuo.
En el ámbito de agricultura y ganadería, pues en este caso, pues a nosotros nos da como más importancia saber las bases moleculares en la genética de la agricultura y la ganadería. Aunque pueda parecer sorprendente, la genética molecular ha contribuido eficazmente a las herramientas de trabajo en el uso de campo y animal. Esto se debe que debido a los conocimientos que derivan de la genética molecular podemos incrementar la calidad tanto como de animales como plantas, como gracias al cruce de análisis genéticos a través del cual sabemos los genes relevantes para el desarrollo de las características que queremos lograr. Estos son algunos de los ámbitos en los que puede intervenir la genética molecular, aunque es de saber que existen más ámbitos en los que proporciona una gran ayuda. Por ejemplo, posiblemente te suene la ingeniería genética, que se trata de aquella ciencia con la que podemos modificar el material genético de los seres vivos. Muchas veces se utilizan animales para conocer el funcionamiento de las enfermedades que afectan a los seres humanos. La replicación del ADN es el proceso según el cual la molécula del ADN de doble hélice origina a otras dos moléculas de ADN con la misma secuencia de bases. Esta duplicación del material genético es semiconservativa debido a que las dos cadenas complementarias del ADN parental al separarse sirven de molde a su vez para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma de cada una doble hélice contiene una de las cadenas de ADN parental. La replicación se produce durante la interfase en el periodo S o de síntesis de ADN. La transcripción de la síntesis de una cadena ARN complementaria a un fragmento de una cadena del ADN. Una parte de la hebra paralela del ADN actúa como molde para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero o el ARNM sale del núcleo celular, en el caso de los organismos eucariotas, y se acopla a los ribosomas estructuras celulares especializadas que actúan como centro de síntesis de proteínas. Como el ARN está formado por cadenas de nucleótidos. Cada una está formada por una molécula de un azúcar llamado ribosoma, un grupo de fosfato y uno de 4 posibles bases nitrogenadas, adenina, guanina, uracilo y citosina. Se diferencia químicamente del ADN por contener la base uracilo en lugar de timina. La traducción es el proceso por el cual la transformación genética contenida en el ADN y transcriptida en una ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína de acuerdo a las reglas del código genético. En este proceso intervienen los ARN ribosoma y transferencia del ARNT que consta de la fase D. Activación. La activación es la cadena aminoácido se une al ARNT específico. La terminación sucede cuando se encuentra con un codón de terminación sin sentido, que son el UAA, UAA, UAG o UGA. La iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se enlaza con el extremo del ARNM con la ayuda de factores de iniciación y otras proteínas. Y la elongación ocurre cuando el siguiente aminoácido ARNT de la secuencia se enlaza con el ribosoma. Regulación de la expresión genética. La expresión génica es el proceso por el cual todos los organismos procariotas y eucariotas transforman la información codificada en los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo y funcionamiento. En todos los organismos, inclusive los eucariotas, el contenido del ADN de todas sus células es idéntico. En los procariotas, los genes con una función relacionada suelen estar agrupados en operones, el cual es un grupo de genes que se transcriben en un mismo ARNM y que, por tanto, están sujetos a una regulación
transcripcional común. Las mutaciones génicas. Una mutación génica es una alteración de la secuencia nucleótidas del ADN. Las mutaciones pueden ser espontáneas e inducidas. Las primeras son aquellas que surgen normalmente como secuencia de errores durante el proceso de replicación del ADN. Las inducciones surgen como secuencia de la exposición a mutagénos químicos o biológicos o a radiaciones. Si ocurren en las células germinales, óvulo o espermatozoide, las mutaciones estarán presentes en todas las células del organismo, formadas a partir de la unión de esas gametas. La mutación entonces hereditaria y se transmiten de generación en generación. Las mutaciones pueden ser básicamente de tres tipos. Las inserciones resultan del agregado de una base extra. La deleción, una base es omitida de la secuencia. Y las sustituciones, en este caso una base es reemplazada por otra. También los genomas, que es también importante de las bases moleculares de la genética. Y aquí podemos observar la biografía de donde saqué toda la información. Muchas gracias.